Hola, bienvenido. Para empezar este video, vamos a plantear las siguientes preguntas. ¿Qué tienen en común las cirugías láser y el GPS? ¿Cómo se conecta la computación en la nube con los aparatos ortopédicos invisibles? ¿Sabías que los lentes resistentes a los rayones estaban relacionadas con los eliminadores de polvo? Tienes que darle crédito a la NASA por su existencia. Sí, desde los lentes resistentes a rayones en tus anteojos hasta las cirugías láser que te liberan de esos mismos anteojos. Todos son productos de tecnologías desarrolladas por la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, o como todos lo conocemos, la NASA. En contra de la creencia popular de que la NASA se trata de enviar vehículos exploradores a otros planetas y obtener hermosas fotografías, en realidad, la agencia espacial es parte de nuestra vida diaria y ni siquiera nos damos cuenta. Aún así, el trabajo principal de la NASA es la exploración del universo. Probablemente has visto las imágenes recientes del aterrizaje del rover en Marte. Lograr que la nave aterrizara en Marte fue difícil, pero exponencialmente más difícil es enviar humanos al espacio y recuperarlos. La radiación y la ausencia de oxígeno y agua escapan de la gravedad de la Tierra, y reentrar en la atmósfera terrestre son factores que hacen que los viajes espaciales sean extremadamente peligrosos. Ahora, imagina la magnitud de un desastre si ocurre un accidente en el vacío del espacio. Las vidas humanas se perderán en el vasto vacío para siempre. Esto casi sucedió hace medio siglo, en abril de 1970, en el Apolo 13. Sin embargo, lo que siguió es una historia maravillosa de coraje humano, determinación inquebrantable en el momento, innovación y perseverancia inquebrantable. Una historia real que es comparable a cualquier película de ciencia ficción que estés viendo en la televisión. A principios de la década de 1960, cuando los soviéticos parecían estar ganando la carrera espacial al enviar primero un perro y luego un hombre llamado Yuri Gagarin al espacio, el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy desafió a Estados Unidos al objetivo final de poner un hombre en el espacio, específicamente en la Luna. A finales de la década, el sueño se cumplió cuando Neil Armstrong pisó la Luna el 20 de julio de 1969 para la misión Apolo 11. Antes, las misiones Apolo 7, 8, 9 y 10 habían sido enviadas a la Luna, pero ninguna de ellas involucraba un aterrizaje humano en la superficie lunar. Con el Apolo 13, la NASA quería aterrizar astronautas en el área de Frámaro, de la Luna Este. Es un lugar de aterrizaje geológicamente más difícil y se supone que se formó por el impacto de un asteroide. La configuración de la misión de la nave estaba en tres partes: el módulo de comando en forma de cono, donde estarían los tres hombres durante la mayor parte del viaje; el módulo lunar en forma de araña, que llevaría a 2 de los 3 astronautas a la Luna; y por último el módulo de servicio, que era una gran nave cilíndrica con los motores principales sin tanques de oxígeno durante la misión. El módulo de servicio orbitaría la Luna y se reuniría con una cápsula desechada que despegó del módulo lunar después de que se completara el paseo lunar. Todo esto tenía que estar perfectamente sincronizado. Una alimentación realizada por 2 computadores de guía a bordo, una en el módulo de comando en órbita y el otro en el módulo lunar. Como en las 2 misiones Apolo anteriores, la tripulación estaba formada por 3 hombres: el comandante de la misión, James Lovell, padre de 4 hijos, y el experimentado piloto del módulo de comando, John Swigert. Y por último, el piloto del módulo lunar, Fred Hayes, un novato que dejó a su esposa y a sus 3 hijos en la Tierra para una misión tan interesante que nadie mostró mucho interés cuando el Apolo 13 despegó a las 2:37 p.m. el 11 de abril de 1970. En 3 días y medio, el trío estaría caminando sobre la Luna. Tal vez para entonces las 2 últimas misiones Apolo hicieron que un paseo por la Luna pareciera más como un paseo por el parque. Incluso la transmisión en vivo de la tripulación volando por el espacio hasta la Luna no fue transmitido por las principales cadenas, pero nadie sabía que dentro de 10 minutos de finalizar la transmisión sucedería algo que despertaría el interés de todo el mundo. Pero por ahora, las cosas iban bien mientras viajaban a unos 40.000 km/h. La tripulación realizaría un giro de 180 grados para acoplar el módulo lunar y dejar atrás el cohete principal gastado, pero sin que la tripulación lo supiera, unos metros más abajo de donde estaban sentados había unos cables rotos al lado de un tanque de oxígeno altamente inflamable. A las 55 horas y 46 minutos, la tripulación terminó la transmisión de televisión en la que el novato Fred Hayes sacó algunas bromas pesadas a su tripulación. Su favorito era empujar la válvula de represuración, lo que produce un gran ruido. Ahora estaban a 322.000 kilómetros de la Tierra, a 4/5 partes del camino a la Luna. En ese momento, Jack encendió los ventiladores para mirar los tanques de oxígeno en el módulo de servicio. Desafortunadamente para todos a bordo, los cables rotos ahora estaban expuestos. El tanque número 2 explotó. Con una explosión, todos se miraron pensando que Fred Hayes estaba jugando otra broma, pero esta vez Fred estaba tan aturdido como los otros. En este momento se activó la luz de alarma principal y una advertencia de falla de energía eléctrica. Houston, tenemos un problema aquí. Estas fueron las famosas palabras que el comandante de la misión, James Lovell, informó al control de la misión. Mientras tanto, en la Tierra, el control de la misión no podía creer lo que era. Al ver las luces de advertencia, indicaron la pérdida de 2 de las 3 celdas de combustible. Era la principal fuente de esa electricidad de la nave espacial.
se dieron cuenta de que un tanque de oxígeno estaba completamente vacío y el oxígeno en el segundo tanque se estaba agotando. Los ingenieros en el control de la misión estaban luchando para descubrir qué estaba mal. No es posible que haya tantas fallas a la vez o la tripulación estaría muerta. Pero para consternación de los ingenieros que monitoreaban en la Tierra, las fallas catastróficas se confirmaron en pocos minutos y de manera bastante horrible cuando James Lovell miró por casualidad por la ventana izquierda, pudiendo ver una fuga de gas. Era el oxígeno del segundo y único tanque que quedaba en ese momento. La tripulación sabía que estaba en un gran problema. Sorprendentemente, no entraron en pánico porque sabían que eso no resolvería nada. Poco tiempo después, se agotó su última pila de combustible. Ahora estaban sin electricidad, luz ni agua, a 200 millas de la Tierra y todavía viajando rápidamente en la dirección equivocada. Aterrizar en la Luna estaba fuera de discusión ahora que era lo primero que tenían. Lo que tenían que hacer era corregir su trayectoria. La explosión los había desviado de su rumbo y si no lo hacían, seguirían girando alrededor de la Luna. 1 hora y 29 segundos después de la explosión, los ingenieros de monitoreo en tierra tomaron la decisión de que la tripulación debería usar el módulo lunar como bote salvavidas. Sin embargo, no iba a ser nada fácil. ¿Cómo se mantendría el suministro de oxígeno? ¿Qué pasaría cuando se acabara la energía? ¿Habría suficiente comida en el módulo lunar? ¿Qué pasa con el agua? ¿Cómo iba la tripulación a navegar de regreso a la Tierra? Todos los sistemas en el módulo de comando, excepto los críticos, tenían que apagarse para conservar energía. Esto bajaría la temperatura dentro de la nave por debajo del punto de congelación y no sabían si los instrumentos de guía podrían tomar esa temperatura fría. El sistema de guía es como tus ojos y tus pies en el acelerador y tus manos en el volante es la información que te da la capacidad de conducir de un punto a otro. Por lo que la pregunta era, ¿con qué instrumento podrás medir la temperatura fría con solo 15 minutos de potencia y oxígeno? Abandonados en el módulo de servicio dañado, todos se dirigieron al módulo lunar. Afortunadamente, en todo esto había un punto brillante con exceso de oxígeno en el módulo lunar, pero solo por un tiempo. No era una situación ideal, pero iban a tener que hacerlo. El Cordero era un vehículo tipo araña de apariencia endeble. El compartimiento de la tripulación no tenía comodidades de ningún tipo, ni siquiera tenían asientos. La piel del compartimiento de la tripulación era de aproximadamente 12 milésimas de pulgadas de aluminio, de espesor, que sería como 3 capas de envoltura Reynolds juntas. Fácilmente, si fueras descuidado, podrías poner tu bota o tu pies a través de esa pared. Sí, si alguien moviera sus pies de manera incorrecta, podría perforar la nave y su oxígeno podría escapar y todos morirían. Mientras tanto, en la Tierra, los fabricantes del módulo lunar estaban trabajando arduamente para calcular cuánto tiempo podía soportar la vida de 3 personas en lugar de 2 como se había diseñado originalmente. Calcularon que 2 días, pero ¿cuánto tiempo les tomaría llegar a casa? Nadie lo sabía todavía. Así que aún quedaba la pregunta de cómo traer a los 3 hombres de regreso a casa. Tenían 2 opciones. La tripulación podía usar el motor principal para intentar regresar a la Tierra lo más rápido posible, pero corrían el riesgo de fallar el motor. O podían tomar un extra, 1 o 2 días para usar la gravedad de la Luna y arrojarlos de regreso a la Tierra. Decidieron optar por la segunda opción. Iban a dar la vuelta a la Luna. Esto implicaba usar los cohetes de módulos lunares que nunca fueron diseñados para este propósito. Pero aun cuando el módulo de comando ya no estaba conectado, el centro de gravedad ahora estaba completamente apagado, por lo que los controles ya no correspondían a las entradas dadas. Si intentabas girar a la izquierda, se inclinaba hacia arriba, o si intentabas descender, iba hacia la derecha. Era como volar un avión de combate, pero con todas las etiquetas de control cambiadas. No tuvieron más remedio que probar. Se llevó a cabo un encendido de cohete de 35 segundos para acelerar la nave, pero los cálculos realizados en la Tierra decían que se quedarían sin energía y agua antes de regresar a casa. Necesitaban más velocidad, pero ¿cómo iban a descubrir cómo alcanzar la velocidad? La computadora a bordo era muy primitiva para el contexto. Esto fue un año antes de que Intel inventara los microprocesadores de la CPU. La computadora Apollo solo podía almacenar unos pocos miles de números en la RAM y la potencia de órdenes era de magnitud menor que incluso un teléfono Nokia básico de esa década. Debido a esta razón, todos los cálculos tuvieron que hacerse en la Tierra y las instrucciones transmitidas por radio sobre cuándo disparar el cohete, exactamente a qué nivel de potencia y durante cuánto tiempo. Tuvo que copiar las instrucciones precisamente antes de perder el contacto por radio. Cuando viajaron detrás de la Luna, los cálculos sugirieron que una combustión de 5 minutos reduciría el tiempo de viaje en 24 horas, pero podría no haber sido suficiente. Después de la primera hora aproximadamente, la tripulación tuvo que reducir su consumo de suministros a aproximadamente 1/5 parte de lo normal, pero aún se les pidió que no expulsaran orina al espacio para no perturbar la trayectoria del vuelo. Esto significó que la tripulación tuvo que almacenar sus desechos en bolsas y prácticamente dejaron de beber agua, se deshidrataron, perdieron el sueño por frío y Fred Hayes desarrolló una infección de vejiga y luego fiebre. Los otros 2 miembros de la tripulación lo envolvían con sus cuerpos para mantenerlo abrigado. Ya se sentían miserables, el mundo entero estaba siguiendo las actualizaciones del Apolo 13. El mundo vio cómo se desarrollaba una peligrosa aventura, una aventura que no tendría paralelo con ninguna otra en los años venideros, pero aún así habrían aún más problemas.
Los 3 hombres estaban creando en exceso dióxido de carbono que necesitaba ser expulsado o se asfixiarían. El módulo lunar se estaba quedando sin filtros de dióxido de carbono, pero el módulo de comando tenía muchos repuestos. El único problema era que las aberturas de los 2 filtros no eran compatibles, así que todos tuvieron que ser creativos. Con al menos 2 días más de viaje, aún quedaba el desafío. Sin embargo, el control de la misión solo podía construir prototipos, y el método real tenía que ser construido por la tripulación según las instrucciones dadas desde la Tierra. Incluso solo describir el artilugio fue difícil. Afortunadamente, la tripulación logró hacerlo usando bolsas de plástico, cartón y cinta adhesiva. Incluso después de resolver los problemas de energía, agua, comida y exceso de dióxido de carbono, el mayor desafío aún seguía siendo regresar a la Tierra. El aterrizaje estaba planeado para el Pacífico, pero la nave podía aterrizar en un rango no especificado de cientos de millas. El reingreso en sí era una apuesta. Al volver a casa desde la Luna, había que entrar y golpear la atmósfera en un cuarto de reentrada, que tenía solo 2 grados de ancho. Una cuña en forma de pastel, nada menos de 5 grados y medio, no más de 7 grados y medio. Tenían que bajar esa cuña de 2 grados. Si entraban demasiado poco profundo, saltabas como si saltara una piedra en el agua. Si entraban demasiado empinado, de repente la desaceleración te convertiría en un meteoro ardiente sobre el cielo durante unos breves segundos. Se acercaban a poca profundidad y la computadora de guía aún estaba apagada. La tripulación necesitaba corregir el rumbo a mano. Tenían que alinear la Tierra en el centro de su trayectoria. El último desafío era regresar al módulo de comando congelado y encender los controles antes del vuelo final a la Tierra. Esto requirió la creación de nuevos métodos. Estos métodos generalmente tomarían meses en crearse, pero fueron ideados en 3 días seguidos por los controladores de vuelo bajo la guía del director de vuelo Gene Kranz, quien guió parte de la ingeniería más importante bajo mucha presión. Cada cálculo tenía que ser correcto. Faltando 9 horas para el reingreso, viajaban a 32.000 km por hora o 20.000 millas por hora. Escribió la tripulación las instrucciones en cualquier trozo de papel que pudieran encontrar a bordo. Esto lleva más de 2 horas. Sabíamos al principio del juego que los niveles de apagado se acercarían a la supervivencia de la tripulación y la supervivencia del sistema. Los sistemas se enfriarían tanto que les preocupaba que posiblemente las baterías se congelaran. El propulsor y las líneas del módulo de comando y servicios también se congelarían. Pero para alivio de todos, cuando la tripulación accionó los interruptores para encender el módulo de comando, todo arrancó. Los componentes habían resistido las bajas temperaturas mucho más allá de sus límites de diseño. La tripulación descartó el módulo de servicio cuando el módulo de servicio se alejó por primera vez. Una vez que pudieron ver la verdadera magnitud del desastre, todo el costado había sido volado por la explosión. Pero ahora había otro riesgo. Existía la posibilidad de que su escudo térmico pudiera haber sido afectado por la explosión. Si se dañaba de alguna manera, probablemente se quemaría en la atmósfera, pero la tripulación no podía pensar en eso ahora mismo, ya que tuvieron que desechar el bote salvavidas del módulo lunar. Llegó el momento de reingresar. El vuelo finalmente entró a la atmósfera terrestre. Se suponía que un apagón de comunicaciones duraría durante 3 minutos, mientras que se convertiría en una esfera brillante en el cielo. Cuando el apagón no terminó después de eso, todos los que monitoreaban en la Tierra se pusieron extremadamente ansiosos. Parecía que la tripulación había muerto al reingresar y de repente se escucharon las palabras: "Ok, Joe". Después de que cruzaron la atmósfera, la tripulación desplegó su paracaídas exitosamente. Lo habían logrado. Todos pudieron sentir un gran suspiro de alivio. Finalmente aterrizaron en el Océano Pacífico el 17 de abril, después de 142 horas y 54 minutos con 41 segundos de un peligroso viaje. Los 3 miembros del vuelo regresaron a casa sanos y salvos y 1 millón de oraciones de todo el mundo fueron respondidas. La Junta de Revisión de Accidentes del Apolo 13 investigó el desastre y luego identificó que la razón era un cortocircuito. Se descubrió que cuando el tanque de combustible número 1 se modificó para instalarlo en el vuelo espacial Apolo 13, el voltaje a los calentadores en los tanques de oxígeno se elevó 28 voltios a 65 voltios. Desafortunadamente, los interruptores termostáticos en los calentadores no se modificaron para adaptarse al cambio. La prueba final en la plataforma de lanzamiento dañó el aislamiento de teflón en el tanque, lo que a su vez provocó el riesgo de un cortocircuito, que a su vez provocó la explosión. El módulo de comando se mantiene ahora en la cosmósfera de Kansas y en el Centro Espacial de Kansas, mientras que se cree que el módulo lunar se quemó en la atmósfera terrestre. Los 3 miembros de la tripulación no lo hicieron, tuvieron la oportunidad de aterrizar en la Luna nuevamente, pero el comandante de la misión, James Lovell, se convirtió en la primera persona en viajar a la Luna 2 veces. A pesar de que el Apolo 13 no pudo completar su misión de aterrizar en la Luna, se llama un fracaso exitoso. Un fracaso exitoso porque la NASA logró traer a toda la tripulación de regreso a la Tierra de manera segura en una nave espacial dañada. La misión dio varias lecciones a la agencia espacial en términos de ingeniería y diseño de naves espaciales. Esto aseguró el éxito futuro de las misiones polares. La historia del Apolo 13 muestra lo mejor de la ingeniería. Es una historia para todos los tiempos. Y dinos, ¿conocías esta intrigante historia? Déjanoslo saber en los comentarios. Sin nada más que decir, dale a like, suscríbete
y activa la campana de notificaciones para no perderte de más videos así. Ahora sí, hasta la próxima.